Señor, más bien la Biblia hace récord de otras veces que el diezmo se ha registrado en la Biblia. Uno de los primeros fue Abraham. Abraham dio diezmos de una batalla que él ganó. Toda su riqueza la juntó y dio el diezmo de esa riqueza. Incluso después de eso, en el Nuevo Testamento, Pablo hace mención acerca de eso también. Él dice que antes el Señor ya había establecido quien vive del Evangelio, quien trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Y eso es para lo que sirven los diezmos, para sostener el Evangelio, la obra del Señor. ¿Debemos diezmar solamente de lo que ganamos o de algo más? ¿Cómo sería eso? Bueno, pues la regla básica es de tu ingreso. Okay. Desde tiempos antiguos la gente ha tenido riquezas y dinero que han almacenado. Y bueno, la regla básica es: obtienes una ganancia, sí, un ingreso, el diezmo se parte de ahí. No, por ejemplo, digamos, yo soy un esposo, ¿no? Yo diezmo regularmente mi ingreso, sí, y no sé, le doy la mitad a mi esposa. ¿Mi esposa debería diezmar acerca de eso? La realidad es que no, porque no es un ingreso para ella. Es un regalo que yo le estoy dando, pero que ya fue diezmado. Ya. Entonces no es un ingreso para ella porque ella no ha hecho nada para ganárselo, simplemente yo se lo di por ser mi esposa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Seamos Sabios. Te invito a que te unas a nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Seamos Sabios. También nos puedes encontrar en TikTok como Seamos Sabios 1. Aquí, señores, esto está sin desperdicio. Aquí hay unos temas, señores, que te pueden servir de mucha edificación y bendición. Así que compártelo con los demás. Y si tienes algún tema que te interese que tratemos aquí, también déjanoslo saber. Hoy tenemos un tema muy interesante que no te puedes perder. Así que cuéntame, Gisette, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos un tema extremadamente interesante, no solo para nosotros los cristianos, sino para el público en general. No te lo puedes perder. Tenemos este segmento de Seamos Sabios. Y vamos a continuar con Leo, que nos puede hablar un poquito más. Bien, muchas gracias, Gisette, por la presentación. Hoy tenemos un tema muy interesante acerca de los diezmos y las ofrendas. Vamos a estar hablando e indagando acerca de cómo los pastores adventistas manejan los diezmos y las ofrendas, qué hace la iglesia con respecto a eso. Y para eso hemos traído la persona más indicada que puede hablarnos acerca de eso, porque trabaja directamente auditando lo que es diezmos y ofrenda. Por aquí tenemos a nuestro querido licenciado Manuel González. Manuel, bienvenido. Vamos a darle un aplauso a Manuel. Un aplauso. Por estar por aquí con nosotros. Claro que sí. Bienvenido, Manuel. Manuel es auditor de la Conferencia Adventista de Pensilvania. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Hola, hermanos. Feliz sábado y muchas gracias por permitirme estar aquí. Amén, amén, amén. Gracias a usted. Manuel es de México. Ajúa. ¿Eh? Ajúa. Así que ya ustedes saben, nuestros hermanos mexicanos, que tenemos muchos amigos y hermanos mexicanos. Ágata, nuestra Ágata, la hija de Ángela. Que nos está mirando. Ay, Sí, Ágata. Ricardo también, Ricardo, el Sí. esposo de Ángela, también es mexicano. Así que tenemos muchos mexicanos en nuestras familias. Bien, Manuel, queremos hablar acerca del diezmo y la ofrenda, pero para nosotros introducir ese tema, nosotros primero tenemos que saber bíblicamente, ¿es bíblico diezmar y ofrendar? Y sí, claro, es bíblico. Uno de los versículos más conocidos que se nos viene a la cabeza, Malaquías 3:10. No me habéis robado en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Probadme ahora en esto, dice el Señor, y vead si yo no abro las ventanas de los cielos y te doy bendiciones hasta que sobreabunden, ¿no? Antes de eso, incluso el Señor, más bien la Biblia hace récord de otras veces que el diezmo se ha registrado en la Biblia. Uno de los primeros fue Abraham. Abraham dio diezmos de una batalla que él ganó. Toda su riqueza la juntó
y dio el diezmo de esa riqueza. Incluso después de eso, en el Nuevo Testamento, Pablo hace mención acerca de eso también. Él dice que antes el Señor ya había establecido quien vive del Evangelio, quien trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. Y eso es para lo que sirven los diezmos, para sostener el Evangelio, la obra del Señor. Así es. Excelente. Y sabes, Manuel, han surgido preguntas, algunas dudas sobre cómo diezmar. Entonces, las preguntas más frecuentes que nos llegan es, ¿debemos diezmar solamente de lo que ganamos o de algo más? ¿Cómo sería eso? Bueno, pues la regla básica es de tu ingreso. Ok, Desde tiempos antiguos la gente ha tenido riquezas y dinero que han almacenado y bueno, la regla básica es obtienes una ganancia, un sí, ingreso, el diezmo se parte de ahí. No, por ejemplo, digamos yo soy un esposo, ¿no? Yo diezmo regularmente mi ingreso sí. y no sé, le doy la mitad a mi esposa. ¿Mi esposa debería diezmar acerca de eso? Pues la realidad es que no, porque no es un ingreso para ella. Es un regalo que yo le estoy dando, pero que ya fue diezmado. Ya. Entonces, no es un ingreso para ella porque ella no ha hecho nada para ganárselo, simplemente yo se lo di por ser mi esposa. No, y entiendo también que así como Dios dijo que los dos seremos un solo cuerpo, entonces nuestros ingresos de ambos es un solo ingreso. Y al final, si ya diezmamos de lo que ambos recibimos en el hogar, pues ya como repartimos el diezmo entre nosotros, pues ya pasó, lo que queda, pues ya pasó, ¿no? Ujú. Yo diría que permanecer en la regla general del ingreso es lo más sabio. Si tienes un ingreso, por ejemplo, un préstamo no es un ingreso porque al final lo tienes que pagar. Ok. Entonces, a menos de que hagas ingresos con ese préstamo, los ingresos que generaste sí tienen que ser diezmados. Pero el ingreso es simplemente la ganancia que tú tienes, ya sea de vender algo, de tus servicios. Así es como se genera el ingreso. Y bueno, O de ahí es sea, donde que diezmamos. si Gisette y Leo me hacen un regalo, $50 como regalo, ya yo no es necesario que yo tenga que diezmar de esos $50. Bueno, en teoría sería un ingreso para ti. Si fuera un préstamo, no sería como tal, porque lo tienes que pagar, no es dinero tuyo. Pero Ok. los ingresos es la ganancia, tu parte que estás ganando. Cuando él habló, por ejemplo, de su esposa, es porque es un mismo hogar. Pero si alguien me regala $1.000.000, obvio, yo tengo que diezmar de ese $1.000.000. Pero ya vamos a suponer, si del $1.000.000 yo diezmo y le doy una parte a mi esposa, ya no está saliendo del hogar. O sea, ya no viene siendo un ingreso para ella porque el dinero entró al hogar. Ahora, si de ese $1.000.000 yo a ti te doy $100.000, tú tienes que diezmar de ahí porque es un ingreso para ti, fuera de mi familia. Esa es la idea más o menos que hemos captado Ujú. de la respuesta del licenciado Manuel. Bien. Bueno, tenemos también otra pregunta. Sabemos que los diezmos y ofrendas, sabemos que el diezmo es el 10%, pero de un sueldo, hablamos de diezmo, que es el 10%, pero también hablamos de ofrenda. De un sueldo, por ejemplo, de un ingreso que yo tenga de $1.000, ¿cuánto tengo que dar de diezmo? ¿Cuánto tengo que dar de ofrenda? Bueno, el diezmo está en su nombre, ¿no? El 10%. Si tienes $1.000, el 10% que son 100. 100. Entonces, das el $100, ya cumpliste con tu compromiso con el Señor y ya. 10% y ya se acabó. No te pide nada más que eso. La ofrenda es más espiritual, diría yo, porque proviene de tu agradecimiento con el Señor. El Señor no te está diciendo, dame el otro 10% o dame un 5%. Te dice, conforme tú creas que yo te he bendecido, tú dame lo que tú creas necesario. Entonces, por eso el Señor menciona, me habéis robado en tus diezmos y en tus ofrendas. El diezmo es tan importante como la ofrenda y la ofrenda tan importante como el diezmo. El Señor nos Exacto. ha bendecido, nos da casa, nos da carros, nos da ofrenda, nos da un techo, comida, seguridad. El Señor nos bendice innumerablemente. Claro, Amén. sí. El no ofrendar sería, Señor, tú no me has bendecido. Que Amén. pues la verdad no es cierto. Y bueno, Sí. depende del corazón de cada quien. Ya. Cuánto creas que para ti es mucho, cuánto crees que tú debes de ofrendar. Es algo entre tú y el Señor. Sería correcto que si en el diezmo damos el 10% y sabemos que debemos darle lo primero a Dios
así como hubo un ejemplo entre Caín y Abel, lo mejor es para Dios, la primicia es para Dios. Entonces, a veces cuando sacamos el diezmo y ya no quedan $900 de esos 1,000, entonces digo, voy a dar ofrenda, wow, pero tengo que pagar 850. Bueno, lo que me sobra es 50, déjame dar lo que me sobra. Sería bueno que también nosotros personalmente hagamos un parámetro de dar 1% y saber que ese por ciento es la primicia de Dios y no contar con eso, sino que ese por ciento de ofrenda se lo vamos a dar a Dios. Sí, y esto parece ser más algo personal porque la Biblia no te indica específicamente qué es lo que tienes que dar, pero sí es común que en el Antiguo Testamento y en parte del Nuevo se daban las primicias. Entonces nuestras primicias, pues ahorita solo lo que ganamos es dinero, no tenemos granjas, no tenemos animales, a lo mejor habrá quien tiene, pero nosotros no diezmamos nuestras ovejas ni nuestro grano. Entonces, lo de las primicias es bastante interesante, pero sí creo que sería una buena opción, ya que una vez apartaste el diezmo, parte de una vez tu ofrenda. Es una buena práctica y pones primerito tu relación con el Señor. ¿Qué tanto el Señor me ha bendecido? Es lo primero que pones en la mesa al separarlo. Y después, lo que sobre se va para tus gastos y así. Obviamente tienes que hacer tu presupuesto, ver cuánto tienes, pagar tus deudas, porque también es bíblico pagar tus deudas. Eh, pero sí es una buena regla y una buena práctica apartarlo primero, lo que es del Señor. Excelente. Pastor, licenciado, mire, aquí hay una pregunta que es de las preguntas más interesantes que hay, porque sabemos que muchas religiones, excepto la Iglesia Católica y la Iglesia Adventista, eh, el pastor administra el diezmo y las ofrendas de las iglesias. Y básicamente hace más o menos lo que crea con ese dinero. Pregunta que tenemos. En la iglesia adventista, ¿el pastor administra los diezmos y las ofrendas que entran a la iglesia? No, realmente el pastor tiene muy poco que ver con la administración de los diezmos y las ofrendas en las iglesias adventistas. Eh, la forma en que se administra es los hermanos dan sus diezmos y ofrendas en un sobrecito. El tesorero de la iglesia es quien administra o quien hace un récord de quién donó qué, para qué es, cuánto es de diezmo, cuánto es de ofrenda. Y ese diezmo se va enteramente a la conferencia, en este caso a la conferencia de Pensilvania, y de ahí es que se empieza a administrar en diferentes niveles. Y bueno, el diezmo, como ya sabemos, ha sido destinado para el sustento del evangelio, es decir, nuestros pastores. También parte de la conferencia lo ha designado para educación, nuestras instituciones adventistas que su propósito es esparcir el evangelio a través de la educación. Y de ahí, pues, hay que recordar que la iglesia adventista es una iglesia global. Entonces hay otros niveles que también son sustentados por el diezmo. Unión, división, conferencia general. Todos ellos trabajan para el propósito del evangelio. Y el diezmo se usa para sustentar todo este gran sistema de evangelismo. Sabes, licenciado, una vez un familiar me comentó que ella no cree en el diezmo, porque el diezmo, los pastores se quedan con todo el diezmo y que viven mejor que los miembros de la iglesia, que tienen las mejores casas, los mejores vehículos, siempre están de viaje. Entonces, yo quiero que usted me le diga a esta persona cómo es que se le paga a los pastores para que salga de esa duda. Sí, bueno, sí, yo no conozco a su amiga. Sí, ella no está Seguramente no mirando, ha visto a sí. mi pastor. Sí. Este, no, yo entiendo, y es una creencia común porque se ve mucho en otras religiones, ¿no? Sí. En otras denominaciones donde la gente del diezmo y el pastor es que administra el diezmo, ¿no? Porque al final, quien trabaja el evangelio, que vive el evangelio, ¿no? Pero en la iglesia adventista no hacemos eso. Hay un sistema de porcentajes, ¿no? El pastor entra al ministerio esperando ser remunerado por su esfuerzo, por su trabajo evangelístico, y se les paga conforme a un sistema de porcentajes. No recuerdo en qué porcentaje empiezan. Obviamente no empiezan en el más bajo, empiezan en un 70 y algo por ciento. Porque pues es un pastor relativamente nuevo, empieza su ministerio, no conoce muchas cosas que un pastor con más experiencia sabe, que ha vivido en el ministerio, que conoce los desafíos de las iglesias. Y conforme va creciendo y va aumentando la experiencia y el conocimiento en la palabra, pues se aprecia más eso y se aumenta el porcentaje. Sí. No crean que es la millonada, ¿no? Nuestros pastores adventistas son pastores humildes, que conocen cómo administrar un sistema, una iglesia. Y la verdad que si tú ves a un pastor adventista, no va a ser
no vas a decir, wow, qué tanto dinero tiene el pastor. Y yo conozco muchos pastores y yo los veo y batallan como cualquiera de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia adventista se encarga de repartir correctamente como ellos creen que es correcto, como nosotros creemos que es correcto el diezmo, para que todos aquellos que tengan que ver con algo en el evangelio, que vivan del evangelio. Es por eso que nuestro diezmo no se va todo al pastor. Se reparte en todo ese sistema de evangelismo que tiene la iglesia adventista. Bien. O sea que lo que entiendo de lo que usted me ha dicho es que todo el diezmo va a un lugar donde es administrado ya por un grupo de personas y que ese diezmo es global, o sea, todo llega a un mismo lugar y de ahí pues le dan un sueldo a los pastores, lo cual esos pastores entonces me imagino, no sé si diezmarán, pero mi pregunta ahora es, ¿quiénes administran todo el diezmo que se recoge a nivel general? ¿Quiénes administran eso? Oye, bueno, el sistema, repasemos el sistema, ¿no? Empezamos por la iglesia local, ¿no? La iglesia local junta sus diezmos, los manda a la conferencia, en este caso a la conferencia de Pensilvania, y en la conferencia hay administradores, ¿no? Gente que toma decisiones en qué hacer en base del diezmo. Y es importante recordar que estas personas son selectas por los mismos hermanos de la iglesia. Las iglesias, cada 5 o 4 años, se reúnen, envían a sus representantes a una junta que se llama Junta Quinquenal, creo, bueno, le decimos así en Ajá. México. Se reúnen, envían a sus representantes y muestran los perfiles de las personas que pueden llegar a ser administradores de todo este sistema, ¿no? Dicen, bueno, ¿cuántos votan porque esta persona sea el tesorero de la conferencia? No, pues tantos. Ok. Y se hace un consenso entre los hermanos de la misma iglesia, que forman parte de todas las iglesias, y así es como se eligen a los administradores. Ponemos personas que creemos que son capaces de administrar este dinero, que tienen el valor moral de hacerlo, la inteligencia necesaria para poder hacerlo también. Y ellos son los quienes los administran. Aparte, no solamente son ellos, porque estos son solo 3 personas. Aparte, hay una junta administrativa, que son formadas por representantes de la conferencia, hermanos, tesoreros, alguno que otro pastor, y entre ellos toman decisiones juntas. No son solo los administradores. Los administradores tomarán algunas decisiones, pero decisiones que impactan el ministerio de manera grande son tomadas por la junta administrativa, que entre ellas hay hermanos de nuestra iglesia. Entonces, básicamente, diría yo, la iglesia misma en un sistema grande es quien toma las decisiones a base del diezmo. O sea, en general es un sistema exageradamente organizado, así como Dios es tan organizado, ¿eh? Un Sí, tiene sistema que muy ser, es organizado. el dinero de Dios y no es para nosotros, para una persona sola decidir. Intentamos ser lo más cuidadosos posible en este aspecto. Entonces, cuando la Biblia dice el que vive del evangelio, que coma del evangelio, se refiere a que estos pastores adventistas, luego que estudian geología en la universidad, ¿verdad? Y luego pueden llegar a ser pastores, entonces ellos solo deben dedicarse al ministerio de Dios, no pueden trabajar en otra parte. Bueno, yo no soy pastor, claro, pero creo que depende mucho de dónde lo estén haciendo. Hay diferentes culturas que lo permiten, hay otras culturas que son más conservadoras. Por ejemplo, en México no es común que el pastor haga otra cosa, ¿no? Porque esperamos que se dedique completamente al evangelio, ¿no? Pero aquí en Estados Unidos parece no ser un problema. Y es parte de la cultura, el Señor no te dice, trabaja solo en el evangelio, ¿no? Cada quien es libre de hacer lo que desee con su vida. Pero entendemos que a veces el presupuesto no da, o para nuestros planes no da, como cualquier otra persona. Entonces, en Estados Unidos parece que no es una regla en general, y yo creo que tiene que ver más entre conferencia y conferencia Sí, más que en un sistema. sí, exactamente. Yo he visto conferencias que incluso a los part-time no le dejan trabajar otra cosa. Hay conferencias que a los que son part-time sí le dejan hacer otras cosas para poder completar. Pero la mayoría de conferencias aquí en Estados Unidos, los pastores que son full-time, tiempo completo, no les permite hacer otra cosa que no sea estar al frente de la Dedicarse iglesia. a la Y iglesia. en los países nuestros caribeños, por ejemplo en República Dominicana, un pastor no puede hacer otra cosa que no sea eh, ser pastor de iglesia. No puede tener otro negocio aparte. Su esposa, como es una persona independiente, sí puede tener
otros negocios, puede trabajar, pero el pastor en sí no puede. O sea, para aclarar algo, si hay un pastor que económicamente está mejor que otro, puede ser o porque su esposa tenga un buen trabajo o porque venga de una buena familia ya con que le deje herencias, que tenga ya dinero desde pequeño y entonces eso puede variar. O sea, pero en realidad el presupuesto para cada pastor es un presupuesto de básico, no es nada de mucho Es un dinero. presupuesto establecido y la regla en general se aplica en toda, en este caso, la división norteamericana. Mm, Exactamente. ujú. Por ejemplo, yo conozco un pastor en República Dominicana que él vivía bien porque era dueño de una agencia de carro y decidió estudiar teología. Ok. Ya él tenía su por ciento en su agencia de carro, ya él no podía decir voy a botar mi agencia de carro, pero él decidió estudiar teología. Ya no le entraban los ingresos igual, al fin y al cabo, unos años después terminó vendiendo todo lo de la agencia de carro. Yo digo que eso es vocación porque él ganaba bastante dinero Ujú. y decidió, y él vive bien, tiene su buena casa, tiene sus buenos carros, pero eso fueron cosas que la consiguió antes de estudiar teología. Ok. Eh, Mire, hay una pregunta muy interesante acerca de por qué, para los que no saben, las iglesias adventistas casi siempre en las diferentes países y conferencias, el 100% del diezmo de las iglesias va a la asociación. En algunos casos se le dicen conferencias. Y la ofrenda se queda en la iglesia. Hay algunos países que la ofrenda se queda a la mitad en la iglesia y la mitad también va a la asociación. Eso varía de acuerdo al país, de acuerdo a la región, de acuerdo a la conferencia y Ujú. todo. Eso lo sabemos. Pero ¿por qué la conferencia solamente deja la ofrenda en la iglesia y mandan el diezmo allá a la conferencia? ¿Hay alguna razón o es asunto de simplemente de que en cada región se trabaja diferente ese asunto? No, realmente, y bueno, esto no nos forma parte de la Biblia. Nosotros como adventistas teníamos que sacar un sistema que funcionara para nuestra iglesia. Y la forma en que decidimos, bueno, los diezmos se mandan todos a la asociación o a la conferencia. Y como ya dijimos, en la conferencia hay personas nombradas por la misma Ok. iglesia para administrar todos estos diezmos. Ahora es muy importante, y creo que es importante mencionarlo. Ustedes ven que hay iglesias, por ejemplo, nuestra iglesia en este caso, ¿cuál es su iglesia, hermanos? Se me olvidó. Comunitaria de Allentown. Comunitaria de Ujú. Atlanta, ¿no? Hay bastantes miembros en su iglesia, diría que más de 50. Sí. Si todos los 50 diezmaran, podrían pagar el diezmo de un pastor. Pero hay iglesias en esta misma conferencia que tienen 10 hermanos, 5 hermanos, 4 hermanos. Si los 4 hermanos contaran sus diezmos, no es suficiente para pagarle un salario a una persona. El No. sistema establecido por la iglesia adventista, cuando todos los diezmos se van hacia la conferencia, permite que incluso iglesias como estas, que están en zonas no tan pobladas, que están en medio de la nada, en aquel pueblito, puedan tener una persona estudiada con una carrera de teología, que sepa de la Biblia, que sepa qué es lo que les está enseñando. Eso es lo que permite el sistema de diezmos de la iglesia adventista. Que incluso en lugares así, alguien preparado para hablar de la palabra pueda hablarles de la palabra. Y eso es lo bello de nuestro sistema, porque permite que todas estas personas a las que no sería comúnmente que alguien pueda predicarles así, vivir del evangelio así, pueda hablarles del evangelio. Entonces, yo diría que eso es una de las razones principales. No somos una iglesia sola, somos un conjunto de iglesias, una misma creencia, una iglesia global, estatal, nacional. O sea, de lo que usted ha dicho, entiendo, lo que he entendido es que para ser pastor y que la conferencia pueda pagarte a ti como pastor, debes estudiar en una universidad. Pues tienes que tener algún tipo de estudio, algún tipo de preparación. La iglesia adventista es muy celosa en a quién manda a predicar, ¿no? A quién manda a representar la palabra. No vamos a mandar a cualquiera que diga, ay, sí, yo leí una vez la Biblia. Ok. No, tiene que ser gente preparada, Sí, que pueda saber. Puede sí. ser en una universidad. Yo conozco casos que hay gente que estudió algún tipo de seminario, no necesariamente un seminario adventista, pero tiene que tener algún tipo de preparación para predicar. Al menos yo creo que esa es la regla y confío bastante en la regla que se ha establecido la iglesia adventista. Exacto, y es muy claro lo que usted ha dicho, porque si, por ejemplo, hay iglesias que le dejáramos costear a su pastor, el pastor se moriría de hambre porque son poquitas personas. Un poco sí. Pero por el
el ministerio de la iglesia, por su forma de administrar, como todos los diezmos llegan al mismo sitio, bueno, pues se le puede pagar a todos. Ujú. Pero hay sitios donde son poquitas personas y hay poca población que también es necesario tener iglesias porque Jesús vino a morir por todos, no fue por las ciudades grandes ni por los poblados grandes. Eso es muy importante que nosotros podamos entender esa parte. Licenciado, usted mencionó los tesoreros de nuestras iglesias locales que se encargan de recibir y administrar todo el dinero que entra en las iglesias. ¿Pueden esas personas tomar decisiones solos en cuanto al dinero de las iglesias? Pues la respuesta inicial es no. No. A pesar de que amamos a nuestros tesoreros, son la misma iglesia es quien los pone como tesoreros, ¿no? Tienen su junta de nombramientos y ven los perfiles de los hermanos y Sí. dicen, creemos que esta persona puede ser tesorero por sus altos valores morales, por su alta responsabilidad, por su buena organización. Muchos factores tienen que ver ahí, ¿no? Entonces seleccionan al hermano, el hermano acepta esta responsabilidad, pero no significa que el hermano tenga poder total sobre este dinero de la iglesia, ¿no? Ok. Cada iglesia tiene algo llamado una junta directiva, que son los mismos hermanos de la iglesia quien toma decisiones. Necesitamos hacer una campaña evangelística. Ok, el trabajo del tesorero es decir, tenemos tanto para poder llevarla a cabo. O decirle, ¿saben qué? No hay tanto dinero en el fondo de evangelismo. El trabajo del tesorero es guardar o reservar los fondos de la iglesia, ver que se usen correctamente. No sé si la junta dice, vamos a poner una piscina acá afuera. Hermano, el tesorero va a decir, no, aquí hace frío 6 meses al año. ¿Cómo vas a poner una piscina, no? Es el trabajo del tesorero, pero no, él no toma esas decisiones. Ya. A menos que la junta le permita tomar decisiones así, como es muy común en nuestras iglesias que hay un límite que el tesorero pueda aprobar. Un límite, un valor monetario que el tesorero pueda aprobar. Cosas que serían cosas que se gastan mensualmente. Papel de baño, jabón para las manos, alguien que limpie el templo, esa persona le paga. Pero cosas mayores, cosas como gastar tanto dinero para una campaña evangelística o comprar un nuevo sistema de aire acondicionado, todas esas cosas son decisiones de la iglesia como tal, de la junta directiva. Y ellos no se basan en ellos mismos. Ellos esperan la decisión de la junta. Perfecto, perfecto. Hemos hablado de tesoreros, hemos hablado de un sistema de administración que lleva la contabilidad de la iglesia, pero ¿hay alguien que vigile a esas personas? Porque un grupo de personas puede ponerse de acuerdo para hacer lo que quiera, pero hay alguien más allá que pueda decir, oh, está siendo vigilado o auditado por otra persona, porque puede ser que digan, oh, este grupo de gente de 4 personas se pusieron de acuerdo e hicieron lo que quisieron. Pero en el año hay alguien que haga ese trabajo. Y claro, y es una revisión que va por niveles también, no solo se queda en la iglesia local. En la iglesia local, cada conferencia tiene un auditor de iglesias. En este caso, yo soy el auditor de la conferencia en Pensilvania, uno de los auditores. Mi trabajo es ir a las iglesias y ver obviamente que lo que el hermano esté donando, ya sea diezmos o ofrendas, sea respetado. Si el hermano donó $10 para evangelismo, yo tengo que ver que esos $10 se hayan respetado para evangelismo. Si la junta directiva dijo, vamos a poner una piscina afuera, y bueno, ellos votaron, Sí. ellos son la autoridad, la máxima autoridad de Exacto. la iglesia. Bueno, ¿dónde está la piscina? Si ya fue votada, ¿por qué no se hizo? También hay que recordar que somos regidos por leyes en Estados Unidos. La iglesia adventista y creo que varias iglesias en general son deducibles de impuestos. Tú das tus donativos, tus ofrendas, que son deducibles de impuestos. Bueno, se espera que ese donativo sea respetado. Y hay ciertas leyes que se tienen que cumplir también. Mi trabajo es revisar que esas leyes se cumplan. Ahora, recordemos que el diezmo se va a la asociación, ¿no? La asociación también es auditada por un sistema más grande que le llamamos GICAS, que creo que sus siglas son Auditoría de la Iglesia Adventista, Ok. en inglés, no me acuerdo cómo es exactamente. Pero la asociación es revisada cada año para ver que esas decisiones, que el dinero se esté usando correctamente. Y hay bastantes políticas sobre qué se puede y qué no se puede hacer con el diezmo. ¿Qué tanto puedes usar para educación? ¿Qué tanto tienes que usar para los pastores, ¿no? Absolutamente en todos los niveles, incluso en el nivel más alto, que es la conferencia general, son todos revisados. Ver que el dinero se esté usando para la obra del Señor, que no sea mal usado. Desde el nivel más alto hasta el nivel más pequeño, todos son revisados. Y eso asegura que haya, bueno, que hay una transparencia total en la iglesia.
Incluso si llega a haber mal uso del dinero, todo eso sale eventualmente y ha salido en algunas ocasiones porque nadie es perfecto. El diablo nos ataca a todos y alguien alguna vez habrá caído, ¿no? Entre la tentación. Bueno, la auditoría ayuda a encontrar todas estas cosas y a mantener transparente todos los niveles en el que se maneja este dinero. Bien, Excelente. perfecto. Bueno, usted había dicho que la Junta es la encargada de decidir en qué se gasta el fondo que hay en la iglesia, Ujú. ¿cierto? Bueno, porque esa era una pregunta que tenía, quería confirmarla. También otra pregunta, los pastores, luego que le dan su salario, ¿ellos diezman? Y claro, ellos no son exentos de la regla que puso el Señor. Tu ingreso, el 10% es del Señor. No, no se lo estamos dando al Señor, se lo estamos regresando. Y en eso caen los pastores. Todos, incluso los levitas tenían que diezmar de su propio, del dinero que era diezmado ya para ellos. Exacto. Y los pastores, todos nuestros pastores son, bueno, en teoría deberían diezmar. Imaginemos un pastor que predica acerca del diezmo y que no diezme. Qué contradictorio. ¿Usted lo seguiría? No. No, no. Sí, no, claro. Entonces, la iglesia adventista también se preocupa mucho por eso. Obviamente, pues revisamos de vez en cuando que esto sea una regla para nuestros pastores. Es una regla para nuestros pastores. Tú tienes que devolver tu diezmo. Pero un ejemplo, un pastor que tenga 4 iglesias, el diezmo. Bueno, su salario es uno. Ok, Y todas las iglesias mandan sus diezmos a un mismo lugar. ya. Entonces, la recomendación es diezma donde está tu iglesia. Ellos tienen 4 iglesias, hay quienes lo reparten entre las 4, pero al Ya, final va todo al mismo lugar. Hay quienes lo dan en una sola. ok. Entonces, el Señor no te obliga a darlo en tu iglesia local. La Biblia no lo especifica. Pero si ya estás ahí, si confías y te gusta el ambiente y crees que las personas harán lo correcto en esta iglesia, pues da tu diezmo ahí. No, y realmente algo que dijo, me corrige si no es así. Jesús dijo que debemos llevar el diezmo al alfolí. O sea, hay personas que dicen, bueno, pero que yo saco el dinero y yo lo puedo repartir a las personas pobres y yo puedo ayudar a tal persona, pero eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo que llevaran el diezmo al alfolí. Y mira, sin embargo, cuántas cosas la iglesia sí puede hacer con esto. Sí, no, qué buena pregunta, hermana. El diezmo en la Biblia solo está registrado que es para sustentar el evangelio. En la Biblia lo dice, quien trabaja en el evangelio, que viva del evangelio. El diezmo históricamente fue usado para sustentar a los levitas. Ellos no tenían heredad, no tenían, no sé, tierras, porque todos vivían para el santuario. Em, perdón, ¿cuál era la pregunta? Me estaba desviando. No, lo que le digo es que sí, que porque hay personas que dicen que pueden sacar su dinero y pueden darlo a otras Claro. personas, a pobres y ayudar, no sé. Entonces, la Biblia solo registra esto, ¿no? Que el diezmo es para sustentar el evangelio. Y también habla acerca de todas estas personas. Pero la Biblia se establece, para eso son tus ofrendas. Para eso es las ofrendas, la otra parte que tenemos que darle al Señor. Para esto se usan todas estas cosas. Incluso el espíritu de profecía habla un poco acerca de esto. Y es bien cruda la hermana G. de Huay. Dice, no creas que tú al desviar tus diezmos hacia estas otras cosas que también son importantes, que tú estás haciendo la obra del Señor. No, porque la obra del Señor ha sido clara en la Biblia. El diezmo es para sustentar el evangelio. Hacer todas estas cosas, cuidar a los pobres, a intentar a las viudas, todas estas cosas son son importantes. No hay nunca que dejar de hacerlas, pero no es para lo que los diezmos fueron destinados. Todas estas cosas, demás cosas, salen de las ofrendas, que también son cosas que deberías darle al Señor. Así es como debería de funcionar. También yo he visto que en las iglesias, que nosotros como iglesia ayudan a personas. Hay algo que se llama extras, ¿no? Que ayuda cuando hay desastres naturales, Eh, que hace casas, Sí, que... la iglesia adventista tiene, como el hermano dijo, ADRA. Adra. Es una agencia humanitaria, como lo es, bueno, como lo son las otras iglesias humanitarias. ADRA también es una agencia humanitaria y desastres naturales, guerras, todas estas cosas que pasan y que son horribles en el mundo, ADRA siempre está ahí.
La iglesia adventista está lista para ayudar. Y todo eso sale de las ofrendas que los hermanos dan. O sea que en conclusión con esta partecita, cuando nosotros damos diezmo y ofrenda y lo llevamos a la alfolía, así como dice Jesús, entonces nosotros estamos ayudando a que el pastor viva del evangelio como dice Dios, pero también estamos ayudando a personas que lo necesitan. Ujú. Recuerden, diezmo es para sustentar la obra del evangelio. Ofrendas es para todo lo demás que implica el evangelio. Perfecto. Y sabes que eso se practica mucho, que las personas deciden ellos mismos comprarle una medicina, hacerle una compra de alimentos a otras personas porque no confían que su dinero vaya a ser usado con el propósito en que ellos lo depositan. Eso se da muy, muy frecuente. Y sí, se da muy frecuente y en muchas iglesias, no solo la iglesia adventista. Y a veces puedo entender el punto de los hermanos. Hay gente que yo no conozco, al menos gente, pero he oído de casos donde la gente hace mal uso del diezmo, o más mal uso del dinero. La hermana G. de White también habla sobre esto. Y dice, básicamente, voy a parafrasearlo, pero dice, la orden del Señor es trae tus diezmos al alfolí. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tu compromiso punto. con el Señor es darle lo que le corresponde a Él, Obedecer. obedecer. Si ellos hacen mal uso del diezmo, Mi bendición como quiera sí, viene. tu bendición como quiera viene, pero el Señor cobrará a ellos lo que se han robado. Tendrán que Yo rendir obedezco, cuentas. mi bendición viene, como dice Jesús, las ventanas de los cielos se abrirán para ti. Ahora, el que haga otra cosa, pues ya problema de ellos, ¿no? Si no, el hermano, quien sea, quien le esté haciendo mal uso del dinero, será juzgado por el Señor. Por Dios. Exacto. Pero tu trabajo, no tu trabajo, tu responsabilidad y tu compromiso con el Señor es revolver lo que Él te está Lo que pidiendo. Él le pertenece. Y puntualmente, el diezmo es innegociable. Es innegociable. Si usted quiere ayudar a una persona, pues busque de otro lado. También puede buscar en la iglesia, buscar la manera, a ver si la Sí, iglesia tiene un claro. fondito para una ayuda, alguien necesita una emergencia. Y no creo que si la iglesia tiene el dinero, va a negarse a ayudar a una persona. No lo creo. Sí, no, la mayoría de las iglesias tienen fondos separados para estas necesidades, porque claro. la verdad es que la iglesia debe ser un centro de alcanzar almas. Y hay almas que necesitan comida, hay almas que necesitan dinero, hay almas que necesitan pagar su renta. Sí. La iglesia lo sabe y no es ajena a todos estos problemas. Pero hay fondos específicos reservados para estas cosas que no salen del diezmo. Y también el diezmo es una forma de nosotros mostrar nuestra fidelidad a Dios, Ujú, nuestra sí. relación con Dios. El diezmo es una de las formas más personales con Dios. Porque no hay nadie más quien sepa. El tesorero de la iglesia es el único que sabe, porque Sí, él es el encargado de registrarlo en los libros de la iglesia. sí. Pero no hay nadie más que sepa. Ni el presidente de la conferencia, ni yo como auditor, solo el tesorero. Es una responsabilidad tuya y de Dios. Es una conexión entre tú y él. Exacto. No, pues todo ha quedado muy claro. Licenciado, muchas gracias por Muchas venir, gracias. Sí. por estar Muchísimas con nosotros y gracias. aclarar estos temas y estas dudas que muchas veces las personas tienen. Así que crean en Dios, también seanle fieles en sus diezmos y ofrendas. Y es bueno de vez en cuando aclararle a las personas cómo se manejan las cosas, porque mucha gente son incrédulas y no creen. Que Dios le bendiga mucho. Gracias. Y que tenga un excelente trabajo mientras hace sus auditorías por ahí, por enero, febrero. Sí, no, gracias a Dios la conferencia de Pensilvania tiene muy buenos tesoreros. Qué bueno. Personas dedicadas al Señor, amantes de la verdad. Y los récords de nuestras iglesias son casi perfectos. Ok, muchísimas gracias a ustedes que están ahí. Que Dios le bendiga. No se olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como @seamossabios. La palabra lo dice, sea sabio y diezme y ofrende. Así que muchas gracias. Dios le bendiga y le dejamos con nuestra frase que dice, sé sabio, devuélvete y piensa. Nos vemos luego. Bye. Bye.